Durante 5 años, permanecí al lado de Javier en las buenas y en las malas. Mi historia con él comenzó en un café de Sevilla, donde trabajaba yo como camarera mientras terminaba mis estudios de administración. Él entró una tarde lluviosa de noviembre, con su portafolio bajo el brazo y esa sonrisa que me hizo perder el equilibrio mientras servía un cortado. Era diseñador gráfico y acababa de conseguir trabajo en una agencia publicitaria del centro. Nos enamoramos como en las películas, rápido e intensamente. A los 6 meses ya vivíamos juntos en un pequeño piso en Triana, con vistas al Guadalquivir. La vida parecía perfecta, hasta que la agencia cerró repentinamente dejando a Javier sin empleo. Recuerdo esa noche, sentados en nuestro balcón con una botella de Rioja barato, cuando me miró con los ojos llenos de vergüenza y me dijo: «Lo siento, Lucía. No sé cómo vamos a pagar el alquiler este mes». Le tomé la mano y le aseguré que no se preocupara. Yo había conseguido un trabajo fijo en una empresa de turismo, y aunque no ganaba mucho, podríamos mantenernos mientras él encontraba algo nuevo. «Estamos juntos en esto», le dije, convencida de que el amor significaba apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Las semanas se convirtieron en meses. Javier enviaba currículums, acudía a entrevistas, pero nada funcionaba. El mercado laboral en España estaba devastado tras la crisis. Una noche, mientras cenábamos lentejas por tercera vez esa semana, me contó su sueño: «Quiero montar mi propio estudio de diseño y fotografía. Tengo contactos, tengo talento, solo necesito tiempo y un poco de inversión inicial». Vi tanta ilusión en sus ojos que no pude negarme. Saqué mis ahorros, esos que guardaba para un máster en marketing, y se los entregué. 6.000 euros que representaban 3 años de trabajo extra dando clases particulares los fines de semana. Para completar lo necesario, pedí un pequeño préstamo a mi nombre. No me importaba, creía en él, en nosotros, en nuestro futuro juntos. Mientras Javier montaba su estudio en una pequeña oficina cerca de la Plaza Nueva, yo aumenté mis horas de trabajo. Por la mañana en la empresa de turismo, por las tardes dando clases de inglés, y los fines de semana como guía para turistas extranjeros. Llegaba a casa agotada, pero me reconfortaba ver a Javier entusiasmado, diseñando su web, contactando clientes potenciales, aprendiendo nuevas técnicas de edición. Los primeros meses fueron duros. Apenas entraban encargos y los pocos que conseguía apenas cubrían el alquiler del local. Seguí pagando nuestras facturas, el alquiler del piso, la compra semanal en el Mercadona, y hasta las cuotas de la seguridad social de autónomos que Javier no podía cubrir. Me repetía a mí misma que era una inversión en nuestro futuro, que pronto las cosas mejorarían. Cuando llevábamos casi 2 años en esta situación, surgió la oportunidad de comprar un pequeño piso en las afueras de Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Era una ganga, consecuencia de la crisis inmobiliaria. «Es nuestra oportunidad», me dijo Javier. «Las cuotas de la hipoteca serían casi lo mismo que pagamos de alquiler». Como su historial crediticio estaba arruinado por algunos impagos durante su época de desempleo, la hipoteca se formalizó únicamente a mi nombre. Firmé sin dudarlo, pensando que aquella casa sería el comienzo de nuestra vida en común, el nido donde algún día criaríamos a nuestros hijos. Poco a poco, el negocio de Javier comenzó a despegar. Consiguió algunos clientes fijos, empresas locales que necesitaban material gráfico y sesiones fotográficas para sus productos. Empezó a llegar más tarde a casa, hablando entusiasmado de nuevos proyectos, de contactos en Madrid y Barcelona. Yo seguía manejando todas las facturas, organizando nuestra economía para que pudiéramos salir adelante mientras su negocio se estabilizaba. En nuestro tercer aniversario de convivencia, Javier me regaló un delgado anillo de plata. «No es mucho», dijo, «pero cuando el estudio despegue del todo, te compraré uno de oro con un diamante». Lo abracé, feliz no por la promesa del anillo futuro, sino porque veía que su sueño se estaba materializando. Yo podía esperar. Siempre había sido paciente. A finales de nuestro 4.º año juntos, Javier consiguió un contrato importante con una bodega de Jerez. Les haría toda la campaña publicitaria del año, incluyendo fotografías para su catálogo internacional. Era el gran salto que esperábamos. Celebramos con una cena en el único restaurante con estrella Michelin de Sevilla. Recuerdo su mirada aquella noche, brillante de orgullo y satisfacción. «Todo esto es gracias a ti, Lucía», me dijo levantando su copa.
Eres mi roca, mi apoyo incondicional. Fue quizás el último momento verdaderamente feliz que compartimos. Después de aquel contrato, vinieron otros. Javier empezó a viajar, primero por Andalucía, luego por toda España. Su estudio contrató a 2 asistentes. Su teléfono no paraba de sonar. Las redes sociales de su empresa acumulaban seguidores. Y mientras su estrella ascendía, yo empecé a notar que se alejaba. Ya no me contaba los detalles de sus proyectos. Nuestras cenas se volvieron silenciosas, interrumpidas constantemente por llamadas o mensajes de sus clientes. Cuando le preguntaba por su día, respondía con generalidades. Bien, lo normal, mucho trabajo. Las noches que pasaba en casa eran cada vez menos frecuentes. Tengo que quedarme editando hasta tarde, hay una cena con clientes, vuelvo mañana, tengo una sesión temprano en Cádiz. Intenté hablar con él varias veces. Le dije que lo entendía, que estaba orgullosa de su éxito, pero que necesitábamos tiempo para nosotros. Prometía cambiar, estar más presente, pero las promesas se desvanecían tan rápido como las pronunciaba. Empecé a preguntarme si realmente me veía, si apreciaba todo lo que había sacrificado por él, por nosotros. No quise ver las señales. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. El perfume diferente en su ropa. Las facturas de restaurantes caros en noches que supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Me dije que eran cosas del trabajo, que estaba siendo paranoica, que Javier nunca me haría daño después de todo lo que habíamos pasado juntos. Qué equivocada estaba. Era un martes por la tarde cuando todo se derrumbó. Recuerdo cada detalle con una claridad dolorosa. Había salido temprano del trabajo para preparar una cena especial. Hacía semanas que no comíamos juntos tranquilamente, y pensé que podríamos reconectar. Compré ingredientes para hacer paella, su plato favorito, y una botella de albariño que guardaba para ocasiones especiales. Estaba poniendo la mesa cuando escuché la llave en la cerradura. Javier entró con expresión seria, casi solemne. Al ver los preparativos en la cocina, se detuvo en seco. ¿Qué es todo esto, Lucía?, preguntó, dejando su mochila en el suelo. Una sorpresa, sonreí, acercándome para besarlo. Él giró ligeramente la cara y mis labios rozaron su mejilla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenemos que hablar, dijo, y esas 3 palabras bastaron para que mi estómago se encogiera. Nunca nada bueno viene después de esa frase. Nos sentamos en el sofá que habíamos elegido juntos un año atrás, cuando por fin pude permitirme cambiar los muebles viejos que teníamos. Un sofá caro que pagué a plazos durante 6 meses. Javier se sentó lejos de mí, como si necesitara espacio físico para lo que iba a decir. No sé cómo decir esto, comenzó, mirando al suelo en lugar de a mis ojos. Las cosas han cambiado, Lucía. Yo he cambiado. Esperé, conteniendo la respiración, aunque ya sabía lo que vendría. Es curioso cómo el cuerpo se prepara para el dolor antes que la mente. Creo que ya no te quiero. No como antes, continuó. Estos años juntos han sido importantes, pero siento que estamos en caminos diferentes. Tú sigues atrapada en la misma rutina, mientras que yo estoy creciendo, evolucionando. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Atrapada en la misma rutina? ¿La rutina de trabajar incansablemente para mantener a flote nuestro hogar mientras él perseguía su sueño? ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté, sorprendida por la calma en mi voz cuando por dentro sentía que me desgarraba. Javier suspiró, como si le resultara tedioso tener que explicarse. Necesito a alguien que esté a mi nivel ahora, Lucía. Alguien que me inspire creativamente, que entienda mi mundo, que pueda acompañarme en esta nueva etapa de mi carrera. Tú has sido un gran apoyo, pero ya no te sirvo, completé su frase. La ironía era tan brutal que casi me reí. Había sacrificado mis propias ambiciones, mi carrera, mis ahorros, todo por él. Y ahora que finalmente había alcanzado el éxito, yo era un lastre. No lo digas así, protestó. No es que no me sirvas. Es que hemos crecido en direcciones diferentes. Yo estoy rodeado de gente creativa, innovadora, ambiciosa. Personas que me desafían, que me hacen querer superarme.
Y tú sigues pagando las facturas, sugerí. ¿Manteniendo este hogar? ¿Apoyándote incondicionalmente? Vi un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por irritación. ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero. Siempre sacas eso a relucir, como si me lo estuvieras cobrando. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía darle la vuelta así? ¿Cómo podía hacer que mi sacrificio sonara como un reproche injusto? Hay algo más, dijo después de un silencio incómodo. He conocido a alguien. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Quién es?, pregunté, sin estar segura de querer saberlo. Se llama Elena. Es fotógrafa también. Nos conocimos en el Festival de Córdoba hace 2 meses. Es diferente. Brillante, apasionada, entiende mi trabajo como nadie. Elena. Le puse nombre a mis sospechas, a las noches en vela, a las llamadas cortadas. Elena, que en solo 2 meses había conseguido lo que yo no pude en 5 años, ser vista como su igual. ¿Cuánto tiempo lleváis viéndos? Mi voz sonaba hueca, distante, como si no fuera yo quien hablaba. Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. 1 semanas. No quería que las cosas fueran así, Lucía. No planeé enamorarme de ella. Simplemente, sucedió. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a dejarlas salir. No lloraría delante de él. No le daría esa satisfacción. Entiendo, dije, y realmente lo entendía. Entendía que había sido utilizada, que había servido a un propósito y ahora era desechable. ¿Y qué sigue ahora? Creo que lo mejor es que me vaya unos días, para darte espacio, dijo con falsa consideración. Me quedaré con un amigo mientras buscamos una solución justa para todo esto. Una solución justa, repetí, incrédula. ¿Y qué sería justo para ti, Javier? Él hizo un gesto vago con la mano, abarcando nuestro piso. Bueno, tendremos que ver cómo dividimos las cosas, la casa. Fue entonces cuando una risa amarga escapó de mi garganta. ¿La casa? ¿Esta casa? Sí, claro, respondió, confundido por mi reacción. Tendremos que ver cómo la vendemos y repartimos el dinero, o si quieres quedártela y compensarme de alguna manera. Javier, dije lentamente, como explicándole algo a un niño, esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. La hipoteca la pago yo. Cada euro invertido aquí ha salido de mi bolsillo. Vi la confusión en su rostro, seguida por la realización y finalmente la indignación. Vamos, Lucía, sabes que eso fue porque mi situación económica no era buena entonces. Pero esta ha sido nuestra casa, nuestro proyecto común. Como tu estudio, contraataqué. Que también financié yo, si mal no recuerdo. Eso fue un préstamo, se defendió. Siempre tuve intención de devolvértelo. Ah, sí. ¿Y cuándo pensabas empezar? Porque han pasado 3 años y no he visto un céntimo. Su rostro se endureció. Ya no intentaba parecer razonable o considerado. No puedes hacer esto, Lucía. No puedes echarme de mi propio hogar. No es tu hogar, respondí con una calma que no sabía que poseía. Y no estoy echándote. Estoy aceptando tu decisión de irte con Elena. Te estoy facilitando las cosas. Se levantó, furioso. ¿Así que esto es todo? 5 años juntos y termina así. ¿Me robas todo lo que construimos? ¿Robarte? La indignación me dio fuerzas. ¿Quién robó a quién, Javier? Mírame a los ojos y dime qué has aportado tú a esta relación en los últimos 5 años, aparte de promesas vacías y sueños que yo financié. No pudo sostenerme la mirada. En el fondo, sabía que yo tenía razón. Que había construido su éxito actual sobre mis sacrificios, y ahora quería llevarse también los frutos. Esto no quedará así, amenazó, dirigiéndose hacia la habitación. Hablaré con un abogado. Adelante, respondí. Tengo todas las facturas, todos los recibos, todos los contratos. A mi nombre. Lo vi metiendo ropa en una maleta, murmurando insultos por lo bajo.
No me moví del sofá. Sentía una extraña mezcla de dolor y liberación. Como si me hubieran arrancado una venda de una herida que llevaba tiempo supurando. Cuando salió de la habitación con la maleta, se detuvo frente a mí. Por un instante, vi al Javier que había conocido años atrás, vulnerable y perdido. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por el hombre arrogante en que se había convertido. Necesitaré volver a buscar el resto de mis cosas, dijo secamente. Te llamaré para que vengas cuando yo no esté, respondí. Deja las llaves en la mesa. Dudó un momento, como si quisiera decir algo más. Quizás una disculpa, o tal vez otro reproche. Finalmente, dejó caer las llaves con un ruido metálico que resonó en el silencio. Adiós, Lucía. Adiós, Javier. La puerta se cerró tras él, y solo entonces permití que las lágrimas fluyeran. Lloré por la chica inocente que había creído en él, en nosotros. Lloré por los años perdidos, por los sueños postergados. Lloré porque a pesar del dolor y la traición, una parte de mí seguía amándolo. Pero mientras lloraba, sentí también que algo se rompía dentro de mí. Como si un hechizo se hubiera roto. Y entre lágrimas, me prometí a mí misma que nunca más me haría pequeña para que otro brillara. Nunca más confundiría el amor con el sacrificio unilateral. La paella quedó olvidada en la cocina. El vino, sin abrir. Esa noche dormí sola en nuestra cama, mi cama ahora, abrazada a la almohada que aún conservaba su olor. Pero al día siguiente, lo primero que hice fue cambiar las sábanas y abrir todas las ventanas. Era hora de dejar entrar aire fresco. Los días siguientes a la partida de Javier transcurrieron en una extraña neblina. Me tomé 3 días libres en el trabajo, alegando una gripe. No quería enfrentar a nadie, responder preguntas, fingir que estaba bien. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para aceptar que 5 años de mi vida se habían desvanecido en una tarde. El jueves recibí el primer mensaje: necesito pasar a recoger mi ordenador y material de trabajo. ¿Puedes dejarme entrar mañana? Tan frío, tan práctico. Como si fuéramos meros conocidos gestionando una mudanza. Le respondí que podía venir por la tarde, cuando yo estaría en el trabajo. Dejaría las llaves con la vecina del 2B. No quería verlo. Esa noche, mientras guardaba en cajas las pertenencias que Javier había dejado desperdigadas por la casa, encontré una carpeta con documentos antiguos. Entre ellos, el contrato de préstamo que redacté cuando le di mis ahorros para montar el estudio. 6.000 euros que nunca vi de vuelta. También estaba el acuerdo que firmamos cuando nos mudamos, donde especificábamos que yo era la única propietaria y él contribuiría con una cantidad mensual para gastos comunes. Una cantidad que dejó de aportar al tercer mes, cuando su negocio aún no despegaba. Guardé esos documentos cuidadosamente. No porque pensara usarlos contra él, sino como recordatorio para mí misma. Pruebas tangibles de lo ingenua que había sido, de cómo había permitido que el amor nublara mi juicio. El fin de semana lo pasé reorganizando la casa. Moví los muebles, cambié cuadros de lugar, doné la ropa que él había dejado atrás. Necesitaba que el espacio se sintiera mío de nuevo, libre de su presencia. Mientras limpiaba su armario, encontré recibos de restaurantes caros, hoteles en Madrid, regalos de joyería que nunca vi. Piezas de un rompecabezas que completaban la imagen de su traición. El lunes, de vuelta en la oficina, las preguntas no tardaron en llegar. ¿Cómo sigue Javier con el nuevo proyecto?, preguntó Marta, una compañera que lo había conocido en la última cena de empresa. No lo sé, respondí con una sonrisa tensa. Ya no estamos juntos. Su cara de sorpresa hubiera sido cómica en otra situación. ¿Qué? Pero si parecíais la pareja perfecta. ¿Qué pasó? La vida, contesté simplemente. No estaba lista para entrar en detalles. Esa misma tarde, Carmen, mi jefa, me llamó a su despacho. Me ofreció un café y cerró la puerta. Lucía, te conozco desde hace años. Sé que algo no va bien. ¿Puedo ayudarte en algo? Rompí a llorar. No pude evitarlo. Era la primera vez que alguien me ofrecía ayuda a mí, después de años siendo yo quien sostenía a otros. Le conté todo entre sollozos,
los sacrificios, la traición, la otra mujer. Ese cabrón, murmuró Carmen cuando terminé mi relato. Perdona la expresión, pero es lo que es. Un parásito que se aprovechó de ti y ahora que tiene lo que quería, te descarta. Su indignación me reconfortó de alguna manera. Me hizo sentir menos tonta, menos sola. ¿Y la casa?, preguntó Carmen. ¿Has hablado con un abogado? Aunque no estuvierais casados, después de 5 años de convivencia. La casa está solo a mi nombre, le expliqué. La hipoteca la pago yo, siempre ha sido así. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre ella. Menos mal, suspiró Carmen. Al menos no te dejó sin techo. Esa noche, cuando volvía a casa en el autobús, recibí una llamada de un número desconocido. Era Diego, un antiguo amigo común que había sido compañero de universidad de Javier. Lucía, perdona que te moleste. Javier está aquí, en mi casa. Dice que no tiene dónde quedarse y que tú lo has echado injustamente de vuestro piso. Me quedé sin palabras por un momento, asombrada por su desfachatez. ¿Eso te ha dicho? Bueno, sí. Que rompisteis y no le dejas volver a la casa que compartís. Que necesita un lugar para quedarse unos días mientras busca algo. Respiré hondo antes de responder. Diego, Javier me dejó por otra mujer. Me dijo que ya no me quería, que necesitaba a alguien a su nivel. La casa está a mi nombre porque yo la compré, con mi dinero. Él nunca aportó un euro a la hipoteca. Así que no lo eché injustamente. Simplemente acepté su decisión de irse. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Diego procesando la información, contrastándola con la versión de Javier. Joder, dijo finalmente. No sabía. Él no mencionó nada de otra mujer. Lo presentó como una ruptura mutua, como que ambos necesitabais espacio. Pues ya ves que no fue así, respondí, sintiendo como la ira reemplazaba al dolor. Pero no te preocupes, no tienes que tomar partido. Solo quería que supieras la verdad. Te creo, Lucía, dijo Diego. Conozco a Javier desde hace años. Es mi amigo, pero sé cómo es. Siempre ha sido selectivo con la verdad. Gracias, respondí, sinceramente agradecida por su comprensión. Mira, puedo dejarlo quedarse esta noche, pero mañana tendrá que buscar otro lugar. No me gusta que me utilice así. Haz lo que creas mejor, Diego. No te pido que lo eches por mí. Colgué sintiéndome extrañamente aliviada. Era reconfortante que alguien viera a través de las mentiras de Javier, que no todos estuvieran dispuestos a creer su versión distorsionada de los hechos. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Javier. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algunas cosas. Dudé. ¿Qué podría querer explicarme ahora? ¿Acaso se había arrepentido? ¿Se había dado cuenta de lo que había perdido? Una parte de mí, la parte débil que aún no amaba, quería correr a su encuentro, escuchar sus explicaciones, perdonarlo incluso. Pero otra parte, más fuerte y más sabia, sabía que nada bueno saldría de esa conversación. No hay nada que hablar, respondí. Ya dijiste todo lo que necesitaba saber. Su respuesta llegó casi inmediatamente, es sobre la casa. Hablé con un amigo abogado y dice que tengo derechos. Viví allí, contribuí a su mantenimiento. La audacia me dejó sin aliento. ¿Contribuir? Él. Busqué en mi teléfono y le envié una foto del contrato que habíamos firmado, donde especificaba claramente que yo era la única propietaria. También tengo todos los recibos de la hipoteca, añadí. Todos a mi nombre. Todos pagados por mí. Si quieres ir por vía legal, adelante. Pero te aseguro que no hay ningún juez que te dé la razón. No respondió. Supongo que su amigo abogado le confirmó lo que yo ya sabía, no tenía caso. Legalmente, la casa era mía y solo mía. Esa misma semana supe por Mónica, una conocida común, que Javier había intentado quedarse en casa de varios amigos, pero nadie podía, o quería, acogerlo por más de unos días. Aparentemente, su nueva novia Elena vivía con compañeras de piso y no estaba lista para que él se mudara con ella.
Está durmiendo en su estudio, me contó Mónica durante un café. Ha puesto un colchón inflable en la oficina. Dice que es temporal, hasta que encuentre un piso, pero parece que no tiene muchas opciones. Sentí una punzada de culpa que rápidamente deseché. No era mi responsabilidad resolver sus problemas de vivienda. Él había tomado sus decisiones, ahora debía afrontar las consecuencias. No tiene ahorros, continuó Mónica. Todo lo que gana lo invierte en el negocio, en viajes, en ropa cara. Vive al día. No me sorprendió. Siempre había sido así, impulsivo con el dinero, incapaz de planificar a largo plazo. Durante años yo había sido su red de seguridad, su plan B. Ahora estaba descubriendo lo que significaba no tenerme como respaldo. Una semana después, lo vi por casualidad. Estaba haciendo la compra en el Mercadona cercano a casa cuando lo divisé en la sección de comida preparada. Se le veía desaliñado, con barba de varios días y ojeras pronunciadas. Pensé en esconderme, en evitar el encuentro, pero algo dentro de mí me impulsó a enfrentarlo. «Hola, Javier», saludé, acercándome con mi carrito. Se sobresaltó al verme, como si hubiera visto un fantasma. «Lucía, hola». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. 5 años juntos y de repente éramos como extraños. «¿Cómo estás?», pregunté por educación, aunque era evidente que no estaba en su mejor momento. «Bien, bien», mintió, pasándose una mano por el pelo despeinado. «Mucho trabajo, ya sabes». Asentí, sin saber qué más decir. Fue él quien rompió el silencio. «Lucía, lo de la casa, quizás fui un poco brusco. No quiero conflictos. Solo pensé que, después de tanto tiempo juntos». Después de tanto tiempo juntos, lo interrumpí, deberías saber perfectamente quién pagó cada ladrillo de esa casa. Pero elegiste olvidarlo cuando te convino. Sus hombros se hundieron ligeramente. Por primera vez desde nuestra ruptura, pareció genuinamente avergonzado. «Lo sé. Tienes razón. Es solo que las cosas con Elena no van como esperaba. Su piso es pequeño, tiene compañeras, no hay espacio para mí». «¿Y el estudio no es lugar para vivir?». «¿Me estás pidiendo volver a casa?», pregunté, incrédula. «No, no», se apresuró a aclarar. «Solo pensaba, quizás podríamos llegar a un acuerdo. Podría pagarte un alquiler, hasta que encuentre algo. Sería solo temporal». Lo miré, realmente lo miré. El hombre que había amado con toda mi alma, reducido ahora a esto, rogándome por un techo prestado después de haberme destrozado el corazón. «No, Javier», respondí con una calma que no sabía que poseía. «No puedes volver. Ni como inquilino, ni como nada. Esa etapa de nuestras vidas terminó cuando decidiste que yo ya no era suficiente para ti». Vi un destello de dolor en sus ojos, rápidamente reemplazado por resentimiento. «Siempre tan práctica, ¿verdad, Lucía? ¿Dónde quedó todo el amor que decías tenerme?». «Se fue por el mismo camino que tu gratitud», respondí. «Que tengas suerte encontrando piso». Me alejé sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Parte de mí quería ayudarlo, ofrecerle una solución, como siempre había hecho. Pero otra parte, la parte que finalmente estaba aprendiendo a valorarse, sabía que ese ya no era mi problema. Que su vida, sus decisiones, sus consecuencias, ya no formaban parte de mi camino. Las semanas siguientes fueron extrañas. De alguna manera, la noticia de nuestra ruptura se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Amigos comunes me llamaban para interesarse por mí, pero podía sentir la curiosidad detrás de sus palabras compasivas. Los humanos somos así, el drama ajeno siempre resulta fascinante. Por Mónica me enteré de que Javier había dejado de dormir en su estudio. Aparentemente, el dueño del local se enteró de que lo estaba usando como vivienda y le advirtió que violaba el contrato de alquiler. Fue entonces cuando empezó a vivir en su coche, un Seat León que había comprado el año pasado, cuando su negocio por fin comenzó a dar beneficios. Lo vi aparcado cerca del Parque María Luisa, me contó Mónica mientras tomábamos café en una terraza del centro. Tenía una especie de cortina improvisada en las ventanas traseras. Pasé junto al coche fingiendo que no lo había visto, pero él estaba dentro,
durmiendo. No supe qué sentir. Una parte de mí, la parte que aún lo amaba a pesar de todo, se preocupaba por él. Dormir en un coche en Sevilla, donde el calor puede ser sofocante incluso en primavera, no debe ser fácil. Pero otra parte, la parte que recordaba sus palabras crueles, su infidelidad, su ingratitud, pensaba que simplemente estaba cosechando lo que había sembrado. ¿Y Elena?, pregunté, más por curiosidad que por masoquismo. ¿No puede quedarse con ella? Mónica negó con la cabeza. Parece que las cosas no van bien entre ellos. Según me contó David, Elena esperaba que Javier tuviera un piso propio donde ella pudiera quedarse a veces, no al revés. Aparentemente, es muy celosa de su espacio y no quiere que él invada su vida. No pude evitar una risa amarga. Por supuesto que Elena, la mujer a su nivel, la inspiradora y creativa, no estaba dispuesta a hacer por Javier ni una fracción de lo que yo había hecho. La ironía era casi poética. A pesar de todo, seguí con mi vida. Reorganicé mis horarios ahora que ya no tenía que adaptarme a las necesidades de Javier. Recuperé viejas amistades que había descuidado. Me inscribí en un curso de marketing digital que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto porque no teníamos dinero o porque Javier necesitaba que yo estuviera disponible para ayudarlo con sus proyectos. Una noche de viernes, María, una compañera de trabajo, me convenció para salir a cenar. «Te hace falta distraerte», insistió. «Conozco un sitio nuevo en Triana que tiene un flamenco espectacular». Accedí, más para complacerla que por ganas de salir. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba, me maquillé con cuidado y salí sintiéndome extrañamente ligera. No tenía que avisar a nadie, ni preocuparme por si llegaba tarde, ni pensar en preparar la cena para cuando Javier volviera. Era solo yo, dueña de mi tiempo y mis decisiones. El local estaba en una callejuela cerca del puente. Un tablao flamenco pequeño pero con encanto, lleno de turistas y algunos sevillanos. La comida era buena, el vino mejor, y el espectáculo consiguió que, por unas horas, olvidara todo lo demás. Estábamos a punto de pedir la cuenta cuando lo vi. Javier entró con un grupo de personas, claramente clientes a los que estaba tratando de impresionar. Vestía su traje favorito, ese azul marino que yo le había regalado en su cumpleaños, y sonreía con esa sonrisa encantadora que también conocía. La sonrisa que usaba cuando quería conseguir algo. Entre el grupo distinguía a una mujer joven, de pelo corto y gafas de pasta negra. Por su lenguaje corporal, la forma en que se inclinaba hacia Javier cuando hablaba, supe inmediatamente que era Elena. Era guapa, sí, pero no de la manera deslumbrante que había imaginado. Parecía intensa, segura de sí misma, con ese aire de sofisticación intelectual que yo nunca había conseguido proyectar. «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó María, que también lo había visto. «No», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «No voy a huir de mi propia ciudad. Que nos vea, me da igual». Pero por supuesto que no me daba igual. Sentí un nudo en el estómago cuando nuestras miradas se cruzaron. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida por algo parecido al pánico. Rápidamente desvió la mirada y guió a su grupo hacia una mesa en el extremo opuesto del local. «Menudo capullo», masculló María. «Haciendo como que vive la gran vida mientras duerme en su coche». «¿Cómo sabes?» «Todo el mundo lo sabe, Lucía. Sevilla es un pañuelo. Mi primo lo vio lavándose en los baños de El Corte Inglés la semana pasada. Me sentí mal por él, a pesar de todo. La humillación de fingir una vida que no tenía, de aparentar éxito ante clientes y la nueva novia mientras su realidad era tan precaria. Por un instante, estuve tentada de acercarme, de ofrecerle ayuda. Pero me contuve. Ya no era mi responsabilidad salvarlo. Pagamos y salimos, pasando deliberadamente cerca de su mesa. Javier fingió estar absorto en la conversación, pero noté cómo se tensaba cuando pasé a su lado. Elena me miró con curiosidad. Me pregunté cuánto sabría de mí, qué versión de nuestra historia le habría contado Javier. Al día siguiente, sábado, decidí limpiar el trastero. Era una tarea que llevaba meses posponiendo y pensé que me vendría bien mantenerme ocupada. Entre cajas viejas de mudanzas anteriores, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros años juntos.
Javier y yo en la feria de abril, en la playa de Cádiz, celebrando Navidad con mi familia en Granada. Éramos tan jóvenes, tan felices. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo dejé de ser la mujer de sus sueños para convertirme en un lastre? ¿O siempre había sido así, y yo simplemente no quise verlo? Guardé el álbum en una caja que etiquetaba para donar. El pasado era eso, pasado, y yo necesitaba espacio para mi futuro. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Lucía, soy Elena. ¿Podríamos hablar? Es importante. Me quedé mirando la pantalla, atónita. ¿Elena quería hablar conmigo? ¿Por qué? ¿Qué podríamos tener que decirnos? Por un momento, temí que hubiera ocurrido algo grave a Javier. Pero luego recordé haberlo visto perfectamente bien la noche anterior. Después de dudarlo mucho, respondí, hola Elena. No creo que tengamos nada de qué hablar tú y yo. Su respuesta llegó casi inmediatamente, por favor. Es sobre Javier. Hay cosas que deberías saber. La curiosidad pudo más que la prudencia. Acordamos vernos en una cafetería neutral, lejos de nuestros barrios habituales. Elena llegó puntual. De cerca, parecía aún más joven, casi frágil, muy distinta a la mujer confiada que había vislumbrado la noche anterior. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Sé que debe ser incómodo. ¿De qué querías hablarme?, pregunté, sin rodeos. Ella respiró hondo. Quería disculparme. No sabía, cuando conocí a Javier, me dijo que estaba en una relación abierta. Que tú y él tenían un acuerdo, que cada uno podía ver a otras personas. Casi me atraganté con mi café. ¿Qué? Jamás tuvimos tal acuerdo. Nunca hablamos siquiera de algo así. Elena asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Lo imaginaba. Cuando os vi anoche, la forma en que él reaccionó. Después le pregunté y acabó confesándome la verdad. Que te dejó por mí, que la casa era tuya, que ahora está sin techo fijo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no quiero ser parte de una mentira, Lucía. No busco tu perdón ni tu amistad, pero quería que supieras que terminé con él anoche. No puedo estar con alguien que miente así, que usa a las personas y luego las descarta. No supe qué decir. Una extraña solidaridad se estableció entre nosotras, dos mujeres engañadas por el mismo hombre de diferentes maneras. También debería saber, continuó Elena, que está viviendo en su coche, pero sigue gastando como si nada. Sigue llevando a clientes a sitios caros, comprando ropa de marca, aparentando. Está hundido en deudas. Debe 3 meses de alquiler del estudio. ¿Por qué me dices esto? Ya no es mi problema. Lo sé, respondió, con una tristeza que me sorprendió. Solo pensé que debería saberlo, por si vuelve a buscarte o a pedirte dinero. Quería advertirte. Nos despedimos poco después, con la extraña sensación de haber cerrado un capítulo juntas. No éramos amigas, probablemente nunca volveríamos a vernos, pero por un breve momento nos unió la experiencia compartida de haber sido engañadas por Javier. Esa noche, curioseando en Instagram, vi que Javier había publicado una foto en lo que parecía un ático con vistas al Guadalquivir. Nueva etapa, nuevo hogar, decía el pie de foto. Reconocí el lugar, era el apartamento de un amigo suyo que a veces alquilaba para sesiones fotográficas. La foto tenía docenas de comentarios felicitándolo por la mudanza, admirando las vistas, preguntando detalles sobre la zona. Todo mentira. Una fachada cuidadosamente construida mientras seguía durmiendo en su coche, lavándose en baños públicos, acumulando deudas. En lugar de sentir satisfacción por su caída, sentí una profunda tristeza. ¿Qué le había pasado al hombre que conocí? ¿Al Javier soñador pero honesto que me conquistó años atrás? O quizás ese hombre nunca existió, y yo solo vi lo que quería ver. A través de amigos comunes, supe que Javier seguía cambiando de sitio cada noche. Un día aparcaba cerca de la estación de Santa Justa, otro junto al río, otro en algún polígono industrial. Iba a gimnasios económicos para ducharse, guardaba su ropa en el maletero, comía lo más barato que encontraba. Mientras tanto,
Su Instagram mostraba una vida de éxito y glamour. Copas en terrazas de moda, platos elaborados en restaurantes caros, que probablemente fotografiaba sin llegar a consumir, sesiones con clientes importantes. La disparidad entre su vida real y la que proyectaba era abismal. Una mañana temprano, cuando salía a correr, lo vi saliendo de su coche aparcado cerca del parque. Tenía aspecto desaliñado, con barba de varios días y la misma ropa que le había visto antes. Estaba abriendo el maletero para sacar ropa limpia, supuse. Pensé en esconderme, en dar media vuelta, en fingir que no lo había visto. Pero ya era tarde, él me había visto también. Nos quedamos mirándonos un momento, separados por apenas unos metros de acera y un abismo de decisiones. «Hola», dije finalmente, acercándome un poco. «Hola», respondió, cerrando rápidamente el maletero, como si quisiera ocultar su situación. «¿Saliste a correr temprano?» «Sí, antes de ir al trabajo. Me ayuda a despejarme». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Había tanto que decir y a la vez nada que decir. «He visto tus fotos en Instagram», comenté, sin saber por qué sacaba el tema. «Parece que te va bien». Una sombra cruzó su rostro. «Ya sabes cómo funciona esto. Hay que mantener cierta imagen para los clientes». «Cierto», asentí. Quise preguntarle por Elena, por su situación real, ofrecerle ayuda incluso. Pero me contuve. Ya no era mi responsabilidad. «Tengo que irme», dije. «Cuídate, Javier». «Tú también, Lucía», respondió, con una tristeza que nunca antes había notado en su voz. Retomé mi carrera, dejándolo atrás, literal y figuradamente. Mientras corría, pensé en lo frágil que es la vida que construimos, en cómo todo puede cambiar en un instante. Hacía apenas unos meses, Javier tenía un hogar, una pareja que lo amaba, una vida estable. Ahora vivía en su coche, manteniendo una fachada cada vez más difícil de sostener. No sentí alegría por su desgracia, ni siquiera un retorcido sentido de justicia. Solo sentí la certeza de que cada uno de nosotros es responsable de sus propias decisiones, de sus propias consecuencias. Javier había elegido su camino, yo estaba eligiendo el mío. El verano llegó a Sevilla con su habitual fuerza, convirtiendo las calles en hornos y las noches en una búsqueda desesperada de cualquier brisa. Ya habían pasado casi 3 meses desde nuestra ruptura. 3 meses en los que había aprendido a vivir sola de nuevo, a ocupar todos los espacios de la casa, a no dejar un lado de la cama vacío esperando a alguien que no volvería. En el trabajo me habían ascendido. Carmen, mi jefa, había visto potencial en mí que ni yo misma reconocía. «Has florecido estos meses, Lucía», me dijo cuando me ofreció el puesto de coordinadora de proyectos turísticos internacionales. «Es como si te hubieras quitado un peso de encima». Y era cierto. Sin darme cuenta, me había convertido en una versión mejor de mí misma. Más segura, más decidida, más capaz de poner límites. Retomé el máster en marketing digital que tanto había deseado, dedicando las tardes a estudiar en lugar de a solucionar los problemas de otra persona. A veces pensaba en Javier. Era inevitable. 5 años no se borran de la memoria como quien borra un pizarrón. Me preguntaba cómo le iría, si habría encontrado un lugar estable donde vivir, si su negocio seguiría a flote. No había vuelto a verlo desde aquel encuentro matutino junto a su coche, y había dejado de seguirlo en redes sociales como parte de mi proceso de sanación. Una tarde de domingo particularmente calurosa, estaba regando las plantas del pequeño patio cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Abrí, pensando que sería algún vecino o quizás una entrega que había olvidado, y me encontré cara a cara con Javier. El contraste con el hombre que recordaba era impactante. Había perdido peso, mucho peso. Su rostro, antes lleno y juvenil, mostraba ahora ángulos afilados y una barba descuidada. Sus ojos, hundidos en ojeras, habían perdido ese brillo de confianza que siempre los caracterizó. Vestía una camisa arrugada y unos vaqueros desgastados, él, que siempre había sido tan meticuloso con su apariencia. «Hola, Lucía», dijo con voz ronca, como si llevara tiempo sin usarla. Me quedé paralizada en el umbral, sin invitarlo a pasar, pero tampoco cerrándole la puerta en las narices.
¿Qué haces aquí, Javier?, pregunté finalmente. Yo, solo quería hablar contigo. Si tienes un momento. Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta, protegerme de cualquier cosa que pudiera decirme. Pero otra parte, quizás la más sabia, entendió que este encuentro era necesario para mi propio cierre emocional. 5 minutos, concedí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Me siguió hasta el patio, donde la pequeña fuente que habíamos comprado juntos en una tienda de artesanía de Córdoba seguía gorgoteando tranquilamente. Se quedó de pie, incómodo, como si ya no supiera cómo ocupar ese espacio que antes también había sido suyo. «Te ves bien», comentó, mirando alrededor. «La casa se ve bien». «Gracias», respondí secamente. ¿De qué querías hablar? Javier respiró hondo, como reuniendo valor. Quiero pedirte perdón, Lucía. Por todo. Por cómo te traté, por lo que dije, por todo. No era lo que esperaba. En mis fantasías sobre este momento, Javier venía a rogarme que lo aceptara de vuelta, o quizás a pedirme dinero otra vez. Nunca imaginé una disculpa tan directa. ¿Por qué ahora?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque ahora lo entiendo, respondió, con una humildad que nunca antes había visto en él. Entiendo lo que hiciste por mí todos estos años. Todo lo que sacrificaste. Cómo me apoyaste incondicionalmente mientras yo solo tomaba. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Estos meses han sido duros. Muy duros. Perdí el estudio. No pude seguir pagando el alquiler. La mayoría de mis clientes se fueron con otros fotógrafos cuando no pude mantener las apariencias. Elena me dejó, aunque supongo que eso ya lo sabes. Asentí, sin decir nada. No quería facilitarle las cosas. He estado viviendo aquí y allá. Unos días con un amigo, otros en hostales baratos cuando consigo algún trabajo. Incluso pasé una semana durmiendo en la estación de autobuses. Una risa amarga escapó de sus labios. Yo, que solía burlarme de los perdedores, que no conseguían salir adelante. Lo siento, dije, y era sincero. No le deseaba mal, a pesar de todo. No, no lo sientas. Me lo he buscado yo solo. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Sabes, siempre creí que mi talento era suficiente. Que merecía el éxito solo por ser quien era. Nunca valoré el trabajo duro, la constancia, la planificación, todas esas cosas en las que tú eras tan buena. Javier. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Se frotó los ojos, que parecían húmedos. Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida, Lucía. Y yo fui demasiado estúpido, demasiado arrogante para verlo. Te traté como a un escalón, algo a usar para subir y luego dejar atrás. Cuando en realidad eras el fundamento, la base de todo lo bueno que construí. Las lágrimas corrían ya libremente por sus mejillas, y me sorprendí sintiendo las mías propias formándose. No por dolor esta vez, sino por una extraña mezcla de tristeza, compasión y alivio. Te eché la culpa a ti de mis propias inseguridades, continuó. Dije que me frenabas cuando en realidad me daba miedo no ser suficiente para ti. Dije que necesitaba a alguien, a mi nivel, cuando la verdad es que nunca estuve a tu altura, Lucía. Nunca. Se detuvo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Que veo claramente lo que hice, lo que perdí. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era la disculpa que parte de mí había deseado escuchar, pero que nunca creí que llegaría. Y ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. Te creo, dije finalmente. Y acepto tus disculpas. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos cansados. ¿De verdad? Sí. Pero eso no significa. Lo sé, se apresuró a interrumpir. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Sé que eso es imposible ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Que supieras que entiendo el daño que causé.
Asentí, sintiéndome extrañamente liviana. ¿Y qué harás ahora? ¿Tienes algún plan? Javier se encogió de hombros. Conseguí un trabajo en una tienda de fotografía en Córdoba. No es gran cosa, pero es un comienzo. Mi primo tiene un piso allí y me dejará quedarme con él mientras me estabilizo. Una sonrisa triste curvó sus labios. Tengo que aprender a valerme por mí mismo, por primera vez en mi vida. Me alegro por ti, dije, y era verdad. Espero que te vaya bien. Gracias. Miró alrededor una última vez, como despidiéndose no solo de mí sino de la vida que habíamos compartido. Eres extraordinaria, Lucía. Siempre lo fuiste. Mereces a alguien que te valore como yo no supe hacerlo. Se dirigió hacia la puerta y lo seguí. En el umbral se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y salió. Lo vi alejarse calle abajo, con los hombros caídos pero la espalda un poco más recta que cuando llegó, como si haberse disculpado hubiera aligerado algo en él también. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que estaba ganando, un verdadero cierre, una confirmación de que no había estado equivocada todos esos años, de que mi amor no había sido en vano. Esa noche dormí mejor que en meses, como si una parte inquieta de mi alma finalmente hubiera encontrado descanso. No porque planeara volver con Javier, esa puerta estaba definitivamente cerrada, sino porque podía dejar ir el pasado sin cuestionamientos, sin ese constante y sí, que había estado atormentándome. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo: gracias por escucharme ayer. Fue más de lo que merecía. Te deseo toda la felicidad del mundo, Lucía. De verdad. No respondí. No hacía falta. Nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes, y estaba bien así. El amor que una vez compartimos había sido real, pero también lo había sido el dolor. Y ahora, también era real la liberación. En los días siguientes, me encontré pensando en él ocasionalmente, preguntándome si realmente habría ido a Córdoba, si estaría adaptándose a su nueva vida, si la lección que decía haber aprendido perduraría. Pero estos pensamientos ya no venían acompañados de angustia o resentimiento. Eran más como reflexiones sobre un capítulo cerrado, un libro que había terminado de leer. Un sábado, mientras limpiaba un armario, encontré una vieja cámara que Javier me había regalado en nuestro segundo aniversario. Para que captures el mundo a tu manera, me había dicho entonces. Nunca la había usado mucho, la fotografía siempre había sido su pasión, no la mía. La tomé entre mis manos, sintiendo su peso familiar. En un impulso, la encendí. Sorprendentemente, aún funcionaba. Miré a través del visor y enfoqué mi patio, con sus plantas floreciendo a pesar del calor, la pequeña fuente gorgoteando, la luz del atardecer filtrándose entre las macetas colgantes. Tomé una foto. Luego otra. Y otra más. De repente me encontré capturando rincones de mi casa, detalles que nunca antes había valorado, la forma en que la luz jugaba con los pliegues de las cortinas, las sombras que proyectaban los libros en las estanterías. La textura del pan recién hecho sobre la encimera de la cocina. Cuando revisé las imágenes, algo en ellas me conmovió profundamente. No eran técnicamente perfectas, Javier habría señalado 1000 errores, pero captaban algo que iba más allá de la técnica. Captaban mi hogar, mi vida, mi presente. Un presente que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente mío. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeño patio, rodeada de las plantas que había cultivado con tanto cariño, comprendí que la visita de Javier había sido un regalo inesperado. No porque necesitara su validación o su arrepentimiento, sino porque me había permitido cerrar un ciclo y avanzar sin ese peso invisible que aún cargaba. La reconciliación, descubrí, no siempre significa volver a estar juntos. A veces significa hacer las paces con el pasado, honrar lo que fue sin permitir que defina lo que será. Javier y yo habíamos tenido nuestra historia, con sus momentos hermosos y sus momentos terribles. Ahora cada uno tenía la oportunidad de escribir una nueva, aprendiendo de los errores cometidos. Y por primera vez desde nuestra ruptura, sentí verdadera gratitud. No solo por los buenos momentos compartidos, sino también por el final. Por doloroso que hubiera sido,
me había obligado a redescubrirme, a valorarme, a construir una vida que ya no orbitaba alrededor de otra persona. Gracias, susurré al aire cálido de la noche sevillana, agradeciendo no solo a Javier sino a la vida misma, al dolor, al crecimiento, a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Esa noche, antes de dormir, respondí su mensaje: también te deseo lo mejor, Javier. De corazón. Ha pasado casi un año desde que Javier apareció en mi puerta para disculparse. Un año de cambios, de crecimiento, de redescubrimiento. Las estaciones han pasado por Sevilla, el sofocante verano dio paso al dulce otoño, luego al suave invierno andaluz y ahora, nuevamente, la primavera explota en colores por toda la ciudad. Mi casa ya no guarda rastros de su presencia. Poco a poco, fui transformando cada rincón, no por borrar recuerdos sino por hacer él. Espacio verdaderamente mío. Pinté las paredes de un suave color terracota que siempre me había gustado pero que Javier consideraba demasiado intenso. Cambié la disposición de los muebles, compré esa lámpara Art Deco que vi en un anticuario del centro, colgué cuadros de artistas locales que descubrí en pequeñas galerías. Mi patio se ha convertido en mi refugio particular. Extendí la zona de plantas, creando un pequeño oasis urbano con bugambillas, jazmines y un limonero en una gran maceta. Las mañanas de fin de semana las paso allí, desayunando tranquilamente, leyendo esos libros que siempre quise leer pero nunca encontraba tiempo para hacerlo, o simplemente escuchando el rumor del agua en la fuente. El máster en marketing digital que retomé lo terminé con honores. Mi proyecto final sobre estrategias turísticas sostenibles para ciudades patrimoniales llamó la atención de varias empresas del sector. Ahora, además de mi trabajo en la agencia, doy clases en un instituto de formación profesional 2 tardes a la semana. Me sorprende lo mucho que disfruto compartiendo conocimientos, viendo cómo mis estudiantes, muchos de ellos personas que buscan reinventarse profesionalmente, se apasionan con nuevas posibilidades. A veces pienso en Javier. No con nostalgia o rencor, sino con una especie de curiosidad distante, como quien recuerda un viaje a un país lejano. Por Mónica sé que sigue en Córdoba. Parece que le va moderadamente bien, dejó la tienda de fotografía y ahora trabaja para un periódico local. Tiene una página web nueva, más sobria y profesional que la anterior. Las pocas veces que veo sus publicaciones en redes sociales, ya no lo sigo, pero tenemos amigos comunes que comparten su contenido, noto un cambio en su estilo. Menos ostentación, más sustancia. Me alegro por él, sinceramente. Todos merecemos segundas oportunidades, todos merecemos aprender de nuestros errores. A veces me pregunto si habrá conocido a alguien, si estará construyendo una nueva relación con las lecciones aprendidas. Espero que sí. Espero que haya entendido que el amor no consiste en usar a la otra persona como trampolín, sino en crecer juntos, apoyarse mutuamente, celebrar los éxitos del otro como propios. En cuanto a mí, he redescubierto placeres olvidados. Volví a bailar sevillanas, algo que adoraba en mi juventud pero que había abandonado porque a Javier le parecía demasiado tradicional. Me uní a un grupo de teatro aficionado donde interpreto pequeños papeles en obras que presentamos en centros culturales de barrio. Retomé el contacto con viejas amigas del instituto y la universidad, mujeres maravillosas a las que había dejado de lado cuando mi vida giraba exclusivamente alrededor de Javier y sus necesidades. Y sí, también he conocido a alguien. Se llama Miguel, es profesor de historia en un instituto y escritor de novelas históricas en sus ratos libres. Nos conocimos en una presentación de libros en la que yo cubría el evento para la web de turismo cultural que gestiono. Hablamos durante horas sobre literatura, sobre Sevilla, sobre la vida. Me invitó a tomar un café, luego a cenar, luego a visitar una exposición. La relación avanza despacio, con esa cautela de quienes han sido heridos antes y saben lo valioso que es construir sobre cimientos sólidos. Miguel comprende mis miedos, respeta mis espacios, celebra mis logros sin sentirse amenazado por ellos. No vivimos juntos ni tenemos planes inmediatos de hacerlo. Mi casa sigue siendo mi santuario, el lugar donde recuperé mi esencia, y no estoy lista para compartirla nuevamente. Él lo entiende. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros que anidan en el naranjo del patio de mi vecina. Me preparé un café y salí en pijama a regar mis plantas mientras la ciudad despertaba lentamente. Sentada en mi pequeña mesa de hierro forjado, con el sol filtrándose entre las hojas de limonero,
sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me hizo llorar. Gratitud por esta casa que me cobija, que salvaguardé a pesar de todo, que se ha convertido en testigo y cómplice de mi renacimiento. Gratitud por las lecciones aprendidas, incluso por las más dolorosas. Gratitud por las personas que han permanecido a mi lado, mi familia, mis amigos, Carmen, mi mentora en el trabajo. Gratitud incluso por Javier, por lo bueno que hubo, por cómo su partida me obligó a enfrentarme a mí misma y descubrir una fortaleza que no sabía que poseía. Hace unas semanas, mientras reorganizaba unos papeles, encontré aquella nota manuscrita que Javier me dejó en nuestra primera Navidad juntos. Contigo aprendí que el hogar no es un lugar, sino una persona, había escrito. Qué irónico resulta ahora. Lo que realmente he aprendido estos meses es precisamente lo contrario, que el hogar debe ser, ante todo, uno mismo. Que necesitamos habitar plenamente nuestro propio ser antes de poder compartir espacio y vida con otra persona. Me levanto cada mañana en una casa que es reflejo de mis gustos, mis decisiones, mis valores. Una casa cuyos gastos manejo sin estrés porque ya no tengo que compensar las extravagancias o la irresponsabilidad financiera de nadie más. Una casa donde invito a quien quiero, cuando quiero, sin tener que consultar o negociar. Una casa donde, por fin, soy la protagonista de mi propia historia. Ayer por la tarde, mientras Miguel y yo disfrutábamos de una copa de vino en el patio, me dijo algo que me hizo reflexionar. Sabes, Lucía, me encanta cómo hablas de esta casa. No como un inmueble, sino como una extensión de ti misma. Tiene razón. Esta casa, mi casa, se ha convertido en un símbolo de todo lo que he superado y todo lo que he construido. Cada rincón cuenta una historia, no de lo que perdí, sino de lo que gané al perderlo. A veces, cuando vuelvo del trabajo y giro la llave en la cerradura, una sensación de paz me invade por completo. Un silencio acogedor, distinto al silencio vacío que sentía en los primeros días después de la partida de Javier. Es el silencio de quien ha hecho las paces con su soledad, de quien la ha transformado de enemiga en aliada. En las paredes de mi salón cuelgan ahora fotografías que yo misma he tomado. Descubrí que tengo cierto talento para capturar la esencia de los lugares, su luz particular, su alma. No aspiro a convertirme en fotógrafa profesional, ironías de la vida, pero disfruto inmensamente de este hobby que me permite ver el mundo con nuevos ojos, prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. La mayoría son fotos de Sevilla, mi amada ciudad, el reflejo del sol en el Guadalquivir al atardecer, la geometría imposible de los naranjos en los patios de los reales alcázares. La explosión púrpura de los jacarandás en flor en la Alameda de Hércules. Pero también hay imágenes de mis viajes recientes, las brumas matinales sobre el valle del Jerte cubierto de cerezos en flor, el azul imposible del mar en Cabo de Gata, la majestuosidad de la Alhambra recortada contra el cielo de Granada. Viajes que hice sola, redescubriendo el placer de moverme a mi ritmo, de detenerme donde quiero, de cambiar planes sobre la marcha sin tener que negociar o ceder. Algunos los compartí con amigas, recuperando esa complicidad femenina que tanto había echado de menos. Otros, más recientemente, con Miguel, descubriendo la alegría de viajar con alguien que no compite por protagonismo sino que suma perspectivas, enriqueciendo la experiencia. Esta tarde tengo planes para renovar el pequeño estudio que habilitamos cuando vivíamos juntos. Javier lo usaba para editar sus fotos. Yo ahora lo utilizaré para preparar mis clases y trabajar en los proyectos freelance que he empezado a aceptar. Pintaré las paredes de un verde suave, colgaré una pizarra de corcho para organizar ideas, pondré una butaca cómoda junto a la ventana para leer con luz natural. Es curioso cómo los espacios guardan memoria emocional. Durante meses, apenas entraba en esa habitación, me resultaba doloroso ver el escritorio vacío donde solía estar su ordenador, el hueco en la estantería donde guardaba sus libros de fotografía. Ahora siento entusiasmo al imaginar cómo transformaré ese espacio, cómo lo llenaré de mi energía, mis proyectos, mis sueños. A veces, en noches tranquilas como esta, cuando el rumor de la ciudad se apaga y solo se escucha el susurro de las hojas mecidas por la brisa, me siento en el patio con una copa de vino y hago balance. Pienso en la mujer que era hace un año y en la que soy ahora. Pienso en lo que he perdido y en lo que he ganado. Y la ecuación siempre me sale positiva. Perdí a alguien que no me valoraba. Gané autoestima y autenticidad. Perdí una relación que me consumía.
gané independencia y paz interior. Perdí la falsa seguridad de no estar sola. Gané la verdadera seguridad de bastarme a mí misma. La semana pasada, mientras conducía por la autovía de Circunvalación, vi un coche que me resultó familiar aparcado en una gasolinera. Un Seat León gris con una pegatina de la Giralda en la luna trasera. El coche de Javier. Por un instante, sentí el impulso de detenerme, de ver si era él, de preguntarle qué hacía en Sevilla, cómo le iba la vida. Pero seguí conduciendo. No por resentimiento ni por miedo, sino porque ya no necesitaba ese cierre adicional. Nuestra historia había concluido hace tiempo, cada uno había seguido su camino, y estaba bien así. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, sentada en el patio con el rumor de la fuente como música de fondo, me siento completa. No perfecta, la perfección es una trampa que nos impide disfrutar del presente, sino en paz con quien soy, con las decisiones que tomé, con las lecciones que aprendí. Mi casa, este refugio de paredes color terracota y suelos de terracota que conserva la frescura incluso en los días más calurosos del verano sevillano, ha sido testigo de mi dolor más profundo y de mi más auténtica alegría. Ha visto mis lágrimas de desesperación y mis sonrisas de triunfo. Ha acogido mis momentos de duda y mis instantes de claridad. Y si estas paredes pudieran hablar, contarían la historia de una mujer que perdió mucho pero ganó aún más. Una mujer que aprendió que el verdadero amor empieza por uno mismo, que las pérdidas pueden convertirse en ganancias cuando las abrazamos como oportunidades de crecimiento. Que la vida a veces nos quita lo que creíamos necesitar para darnos lo que realmente merecemos. Contarían la historia de mi vida, mi casa, mi paz. 3 elementos que una vez creí depender de otra persona, y que ahora sé que siempre estuvieron dentro de mí, esperando ser redescubiertos. Esta noche dormiré con las ventanas abiertas, dejando que el aroma del jazmín impregne mis sueños. Y mañana despertaré en mi hogar, ese espacio físico y emocional que he construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Un hogar que, como yo misma, está siempre en proceso, siempre evolucionando, siempre abierto a nuevas posibilidades. Porque si algo he aprendido en este viaje es que la vida no es un destino sino un camino. Y estoy disfrutando cada paso, cada paisaje, cada encuentro y cada despedida. Desde mi patio en Alcalá de Guadaíra, con la vista del castillo a lo lejos y el corazón en calma, brindo por las segundas oportunidades. Por los finales que se convierten en comienzos. Por las casas que se transforman en hogares cuando aprendemos a habitarnos plenamente a nosotros mismos.